Vamos a hacer un análisis de la parashá de Devarim. Estamos en el comienzo del libro de Devarim, conocido como Deuteronomio. Deutero sería la segunda nomos, la segunda ley. Esa es la traducción que se ha hecho. En el hebreo es Devarim, las palabras. Las palabras que Moshe le dice al pueblo de Israel, a la generación que está por conquistar la tierra. Ella Advarim, estas son las palabras. ¿Cuándo fueron dichas estas palabras por Moshe? 36 días antes comienza todo el libro de Devarim, que es un discurso público, 36 días antes de la muerte o la partida, como ustedes lo quieran definir, de Moshe respecto a Israel. Y Moshe les va a decir a esta generación que está por ingresar a la tierra que él no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, el texto dice, Be'ar Moshe, explicó la Torá Moshe a la generación que creció en el desierto, porque los padres de esta generación, después de 40 años, ya habían muerto en el desierto. Lo interesante es que este texto es denominado Mishneh Torah, la segunda Torah. ¿Por qué? Porque lo que hace Moshe ahora es inducir a la gente que lo escucha, a vivir como Dios lo ha pedido desde el Monte Oreb, donde se entregó los 10 mandamientos y todo lo demás en el Sinaí. ¿Por qué inducirla y no obligarla? Bueno, porque el amor no se obliga, el amor se siente. Y el amor implica compromiso. El compromiso no se obliga, el compromiso se siente. ¿Qué es? Se siente y no se obliga. Obligarse es, si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Si no haces esto, te va a pasar algo malo. Mientras que el amor lo que hace es querer estar con el ser amado. Y como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, como ya les vengo enseñando hace tiempo, las energías de la creación, las formas energéticas de la creación, están en nuestro interior. Entonces, en la medida que vamos despertando a lo que Dios puso en nosotros, surge la necesidad del encuentro directo con la fuente de la vida, que es el mismo Dios. Pues lleva a comenzar a hablarle a esta generación, jóvenes, muy jóvenes, desde Shotrim, desde los jueces, no desde la entrega de los 10 mandamientos, sino ya en lo práctico, desde los jueces. ¿Cómo tenían que ser los jueces? Tenían que ser Jajamín, Nebunim y Odín. Es decir, Jajamín tenían que ser sabios, conocedores de la Torá. Nebunim, inteligentes en la aplicación diaria de los mandamientos. Y Odín, ser conocidos por las tribus. ¿Por qué? Porque iban a tener que establecer lo correcto y lo incorrecto dentro de los problemas diarios de la vida en el pueblo de Israel. Es decir, los mandamientos de Dios, escritos en la Torá, dejan de ser algo teórico para realmente ser algo práctico. Entonces, si alguien roba, si alguien mata, si alguien se lleva algo que no le corresponde, si sigue un Dios que no es el Dios que los formó y que los eligió, bueno, para todo eso hay un dictamen determinado. Pero no baja Dios a decir, si hiciste esto, te va a pasar el otro. Para eso están los jueces, que son los que organizan la vida entre la sociedad.
toda esa generación vio morir a sus padres. Y ahora tienen el desafío de conquistar la tierra que se les había prometido. Que no se les prometió a ellos, se les prometió a los padres. Y de generación en generación, desde Abraham, Isaac y Jacob, se fue diciendo de unos a otros que nuestra tierra, la tierra que Dios nos prometió, es tal y tal y tal. Pero mi papá murió cuando salió de Egipto. Bueno, es muy complicado. Y es la nueva generación, la que vivió en el desierto, la que tiene que dar el salto de conquistar. Hoy llego a hablar sobre dos victorias que van a ser interesantes. La victoria sobre Og, rey de Basán, y de Sehón, rey de los amorreos. Dios le había dicho a Israel que camine por esas tierras, pero que no combata con ellos. Y entonces Israel le dijo a estos reyes, déjanos pasar, vendenos el agua y la comida y no te vamos a atacar. Y ellos dijeron, no, ustedes no van a pasar por acá, entonces se produce una guerra. Muy interesante, en la guerra con el rey de los amorreos, conquistan y llegan a la cumbre del monte Hermón. El monte Hermón está en la Galilea. Las nieves del monte Hermón llevan agua a los lagos de la Galilea. La palabra Hermón se puede diferenciar en Kerem y On. Kerem es anulación y On es pequeño. Es la autoanulación. Quiere decir que la autoanulación es la que lleva el agua a la tierra de Israel. ¿Qué es la autoanulación? Dejar de ver con los propios ojos para pasar a ver con una mirada que tiene que ver con la fuente divina, con la divinidad. José, para resumirla, empieza a aconsejar a esa generación para que conquisten la tierra, pero se destaquen en ser un pueblo distinto al común de la época. Lo mismo hizo Rav Shaul, conocido con el nombre gentil de Pablo. Su nombre era Shaul. Rav Shaul, era un rabino, Rav Shaul. Cuando él empieza a conformar los grupitos que terminaron constituyendo las primeras comunidades judías, con judíos y con gentiles que seguían a Yeshua como Mesías, fuera de la tierra de Israel, muy mal conocidos pues como la iglesia, como una cosa totalmente ajena al pueblo judío. Él escribe en 1 Timoteo dos términos de cómo organizar el grupo. Era un grupo de gente, como nosotros, un grupo de gente, que después nosotros lo veíamos como que eran los santos y que hacían esto, que hacían lo otro. Si ustedes ven los escritos, se van a dar cuenta de los problemas que habían ahí adentro. Hombres con mujeres, hombres ladrones, hombres borrachos, otros que eran muy buenos, de todo un poco. De todo. Bueno, establece dos términos que después fueron interpretados desde lo griego, no desde lo hebreo, y se establecieron jerarcas, obispos y diáconos. El obispo y el diácono. Entonces, cuando ustedes van a un lugar gentil, cristiano, van a encontrar que hay obispos y que hay diáconos. Bueno, el obispo es el paquín, es el oficial.
Es lo que hemos llegado aquí, que hay que establecer en el pueblo de Israel. Los jueces, los oficiales, los que se encargaban del orden. Y el diácono es el shamash, es el sirviente. ¿Qué función hacía el diácono shamash? Abrir la puerta, cerrar la puerta, barrer, que la gente se siente, acomodar las sillas. Era un servidor público. De eso se ha hecho la santidad del diácono, bla, bla, todo para descontextualizarlo del hecho. Era muy simple. Cuando entramos al templo nosotros, y están todas esas personas, ¿quién las acomodó? Una diácona que viene acá al templo de la comunidad y dice el servicio que presta. Nada más ni nada menos. Es muy bueno lo que hace, pero no más que eso. Es simple. Cuando terminamos de hacer el servicio, no sé, tomamos un café, tomamos... ¿Quién lo hace? Una diácona de la comunidad que lo prepara. Y después alguien va y lava los platos. Todo queda una diácona de la comunidad. Muy simple. Es muy simple. Es servicio. Muy simple. Bueno. La deformación de las enseñanzas de Moshe y de Rab Shaul, de Moisés y de Pablo, han llevado a 2000 años de oscuridad en el mundo gentil. Ahora bien, ¿qué enseña Yeshua? Porque nosotros nos destacamos porque tratamos de vivir la Torah como Yeshua la enseñó. Pero ¿qué enseñó? Es muy interesante lo siguiente. ¿Dónde comenzó Yeshua a hacer su enseñanza pública? En Galilea. ¿Dónde estaba el monte Hermón? En Galilea. Las aguas de Galilea, de Hermón, llevan, las aguas de Hermón llevan agua a los lagos, al lago de Galilea, al lago de Israel. El agua significa vida. Y desde ahí, desde Galilea, Yeshua inició su enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza central de Yeshua? El reino de los cielos, Malkut Hashamayim, está cerca. Esa es la enseñanza. Después, todo el resto, bueno, curaba mucha gente, lo venían a buscar continuamente. Perfecto, pero el centro, el núcleo, el reino de los cielos está cerca. Va a quedar Levítico, capítulo 26. Va a decir que si cumplimos los mandamientos, 26:11, si cumplimos los mandamientos que Dios nos ha dado, va a poner en nosotros su final, su presencia. Y va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Entonces Yeshua, el centro de toda su enseñanza, es que Dios mora en nuestro interior. Les recuerdo que Yeshua cuando enseñó a gente judía, en idioma hebreo, en las sinagogas, todos los sábados, y la gente lo seguía, y además tenía la particularidad de generar sanación física, hoy diríamos psicológica también, en las personas que tenían muchas enfermedades. Tenía esa combinación. ¿Por qué? Porque es la acción divina en la tierra.
Les reitero que Jesús no es Dios, que es el alma más elevada de todas las almas de la historia de la humanidad. Ser hijo de Dios significa tener la estirpe de, y no ser el Dios Padre, Dios Hijo, los dioses y todo. Bueno, eso es para otro tema. Pero si me das cuenta, ¿cuál es la enseñanza central de Yeshua? ¿Por qué decimos que es el Mesías? Enseñó lo más simple de todo. Como Moisés enseñó lo más simple de vivir la Torah por amor a Dios, Yeshua lo que viene a enseñar es que el reino de Dios está en nuestro interior. Interesante que él enseñó esto estando en la misma tierra de Israel y al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Qué pasó después? ¿Qué se esperaba del Mesías? Bueno, se esperaba de que ocupara el reino de David, se esperaba que Israel sea cabeza de naciones, se esperaba la paz, mucho dinero para todos, una vida hermosa y bellísima. No le pasó nada de todo eso. Es más, el segundo templo fue destruido. Israel fue echado de la tierra y se nos prohibió vivir en la tierra hasta 1948. Casi 2000 años. Casi. Bueno. Surgieron las dos grandes fuerzas. El pueblo judío que trató de subsistir como podía fuera de la tierra, y el cristianismo que trató de aplastar al pueblo judío para ser el pueblo de Dios. Y surgieron las dos interpretaciones. Cristo es el Hijo de Dios, hay tres dioses, Dios es un solo Dios, la Trinidad, y una enseñanza sobre otra, se alejó de la Torá. El pueblo de Israel invocando la Torá e invocando la esperanza del Mesías. Pero cambió la idea de qué es lo que tiene que hacer el Mesías cuando venga el Mesías. Ahí cambió. ¿Qué es lo que cuando usted se mete ahora en internet y buscan el pueblo judío, el Mesías, cómo tiene que venir, qué tiene que hacer? Bueno, le van a decir que tiene que construir el tercer templo, que todos los judíos tienen que volver a Israel, que los muertos vamos a ir por túneles, porque hemos muerto por distintos lugares, vamos a ir por túneles, que Dios va a acabar, que el Mesías va a hacer que se acaben para ir hasta Israel, y que esto, y que el otro, y que aquello, pero todo eso es posterior a las experiencias que hemos vivido. Quiere decir que en realidad cada generación va dando una definición diferente de qué es lo que tiene que hacer el Mesías. O sea que no se sabe. No se sabe. Son todas teorías interpretativas. Cuando sucedió la Shoah en la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que Dios castigó al pueblo de Israel porque se había saltado la Torá, entonces mataron hombres, mujeres, niños, abuelos, todos, mataron todos. Entonces, les tengo que encontrar una respuesta y decir, sí, no, se alejaron de la Torá. Entonces se pensó que esa muerte de esos 6 millones es el inicio del tiempo final y el Mesías ya venía. La verdad que volvimos a la tierra de Israel con sangre, la recuperamos, tuvimos que batallar muchas veces, Israel sigue en pie, pero Israel no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz? Porque sigue en conflicto con sus vecinos. Sin entrar si es justo, si es injusto, si es bueno, si es malo. No quiero entrar sobre eso. La tierra de Israel es de Israel. Lo que hoy se conoce como el pueblo palestino nunca existieron. Eran grupos que se fueron a vivir ahí porque los colonos judíos empezaron a alquilar trabajo en la zona. Entonces no tenían de qué comer en el Cáucaso, en Turquía,
y empezaron a ir a trabajar a Israel. Y después dicen que son los descendientes de los filisteos. Bueno, ya pasó. La cuestión es, y la enseñanza de Yeshua, el reino de los cielos, está dentro de nosotros. La capacidad de los grandes, las grandes almas, es ver el presente como un futuro al influir. Moisés vio su presente y vio su futuro. Él vio que no podía entrar a la tierra, pero él vio que esa generación iba a hacer el trabajo de ingresar. Y Yeshua cuando vino, dejó el consejo, la enseñanza clara, de que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué es que está cerca? Que estamos al alcance de ingresar en el gobierno divino. Estamos esperando que venga alguien que haga un mejor gobierno, un mejor plan económico. Eso sigue siendo externo. Entonces, la transformación de nuestra energía interna, de nuestra alma, para conectarnos directamente con la divinidad. Y cuando logren eso, se van a dar cuenta que existen básicamente, por lo menos, dos dimensiones. La dimensión física, que es la dimensión del cuerpo, y la dimensión del alma, que es la vida eterna. Y están las dos, una al lado de la otra, una encima de la otra. Y estamos viviendo en dos planos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿A qué vamos a comparar el reino de los cielos? Dice Yeshua. Es como un grano de mostaza que se siembra en la tierra y es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después, de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿A qué compara él el reino de los cielos? Es decir, reino de los cielos, esto es rabínico, es el gobierno de Dios en los corazones del hombre. Eso es reino de los cielos. ¿A qué lo comparan? A una semilla de mostaza, que es una semilla muy chiquita, y cuando se planta en la tierra, empieza a crecer, 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 crecer. Es decir, al principio, cuando nos encontramos con Dios y con el gobierno de Dios, si lo plantamos en nuestro corazón, muy de a poquito, vamos creciendo y avanzando como esa plantita. Hasta que, cuando estamos en sintonía con la dimensión divina, los mismos ángeles vienen a estar con nosotros. Estos son las aves que vienen a la planta. ¿Por qué? Porque las almas son eternas. Ni las vemos, ni las tocamos, ni las oímos. Con la parte lógica. Sin embargo, cuando ingresamos en la dimensión de que Dios gobierna nuestro ser, empezamos a conectarnos con las almas que están en la otra dimensión. Y entonces se llega a comprender realmente que la vida es eterna. Hace un año, ya que estoy cerrando con esto, hace un año, mediados de agosto, ya va a ser casi un año, volví a la comunidad después del accidente que tuve. Tuve en terapia intensiva, terapia intermedia, etcétera, etcétera, etcétera. Y mediados de agosto, más o menos, aparecí por esa puerta. Llegué al púlpito, le di un pequeño mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dicho, muchacho, alcanzaste, te vení conmigo? Y luego Dios dijo, no, te vas a acercar a la tierra. Y entonces pasé todas las etapas de la recuperación y todo lo demás. La vida tiene un fin, un final, en nuestro cuerpo. Pero la vida en sí misma del alma sigue continuando. Muy interesante. El centro de la enseñanza de Yeshua sea que el reino de los cielos está cerca. No lo hace a Dios lejano y difícil de acceder, sino por el contrario. Por el contrario. Lo hace cercano y demasiado simple. Cada día que vivimos tenemos la oportunidad de ingresar en el amor divino. Y el amor divino toma decisiones sobre nosotros. Decisiones que nosotros no podemos ni siquiera optar. Si Dios te hubiera dicho, acá llegaste, ya estaría del otro lado. Sin embargo, dijo, no, vas a seguir adelante. Eso nos pasa todos los días, sin que nosotros nos demos cuenta, ni lo veamos. Porque podés salir a la calle, te quieren robar el celular, te pegan un tiro y se lo llevan, y te morís. ¿Por qué? Un accidente, el ladrón. Claro, llegó el momento en que ya no tenés que estar en este mundo. Bueno, pero no nos pasa eso. Bueno, porque estamos siendo protegidos por Dios. Es decir, no todo lo que hacemos depende de nuestras decisiones. No todo de lo que nos pasa depende de nuestras decisiones. Entonces, tengamos conciencia que el reino de los cielos está cerca, que podemos acceder. Estamos siendo protegidos cada uno de los días de nuestra vida. Y que el amor a la divinidad, el amor a Dios, es aquello que nos abre las puertas del conocimiento de la misma vida que no está escrito en ningún libro. En los libros vas a encontrar definiciones y más palabras y más definiciones. Todo muy lindo, pero es lógico eso, es mental. El amor no se define, el amor se siente. Y el dominio de Dios en nosotros no se define. Cuando es real y verdadero, se siente. Y cuando lo sentís, te das cuenta. Eso es el hijo de Dios. Como cuando somos chicos y nuestros padres nos dicen, ¿podés hacer o no podés hacer? Ya, ahora somos grandes. Decidimos por nosotros mismos, sí, claro, siempre y cuando Dios quiera. Por ende, la alegría del Mesías es traer el reino de Dios a la humanidad. Y lo hizo. Él fue
muy claro. Y él es muy claro. El reino de los cielos está cerca. Está aquí y ahora. No es una política, no es una religión, no es cómo te vestís, no es a dónde vas. Es contactarte con la misma vida. Si logramos eso, si lo logran, van a sentir en su interior que ríos de agua viva corren. ¿Qué es esto? La energía divina inundando sus propios pies. Y después van a venir el montón de bendiciones que Dios te da. No te va a faltar esto, no te va a faltar el otro, no te va a faltar aquello. Pero eso es lo que viene después. No es lo que hay que buscar, porque eso viene por sí mismo. Porque la vida se acopla y las cuestiones materiales se acoplan solas. Lo importante es contactarse continuamente con la energía divina, con Dios mismo, con la fuente de amor que es Dios. Para eso hay que vivir la Torá con el amor que Moisés le enseñó. Y para eso tenemos que seguir la simpleza con la cual Yeshua nos trae la promesa divina, que su reino está cerca, está con nosotros, hoy, aquí y ahora. Shabbat Shalom para todos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a decir el Cádiz mesiánico, página número 93. Cada se me rabá. Amén. Me llama, me anima a usted,